Engañé a mi esposo solo una vez durante nuestro matrimonio, pero ahora lo descubrió y no me quiere perdonar. Cuando conocí a Oscar, sentí que el destino había jugado a mi favor. Él era el tipo de hombre que cualquier mujer soñaría con tener a su lado, maduro, comprensivo y con una estabilidad que contrastaba con mi espíritu inquieto. ¿Nos conocimos en la universidad? En una clase de literatura donde nuestras diferencias quedaron en evidencia desde el primer día. Yo era la que hablaba sin parar, que debatía con el profesor, que entregaba ensayos escritos con pasión, mientras que Oscar prefería el análisis sereno y estructurado, el tipo de persona que meditaba cada palabra antes de pronunciarla. Al principio nuestra relación parecía poco probable. Él me veía como una mujer impulsiva y caótica, mientras que yo lo consideraba demasiado serio y reservado. Pero con el tiempo nuestras diferencias se convirtieron en piezas complementarias de un rompecabezas. Aprendí a disfrutar de su tranquilidad y él encontró en mi energía una chispa que lo sacaba de su zona de confort. Pasábamos horas hablando sobre libros, sueños y planes para el futuro, imaginando una vida juntos que en ese momento parecía inquebrantable. Después de graduarnos, nuestra relación se volvió aún más fuerte. Oscar consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología mientras que yo, con mi creatividad, logré abrirme camino en el diseño gráfico. No tardamos mucho en casarnos. A los 27 años nos dimos el sí en una boda sencilla, pero hermosa. En ese momento juré que nada ni nadie nos separaría. Nuestro matrimonio fue estable, sin grandes altibajos. Nos mudamos a una casa modesta, pero acogedora, con un pequeño jardín donde solíamos sentarnos a tomar café por las mañanas. Oscar era un esposo ejemplar, atento, detallista y siempre preocupado por nuestro bienestar. A pesar de nuestras diferencias, logramos construir una relación basada en la confianza y el respeto. Pero, con el paso de los años, la rutina comenzó a asentarse como una sombra silenciosa. Los días pasaban sin grandes emociones, atrapados en la monotonía de la vida adulta. No había discusiones fuertes, pero tampoco esos momentos de locura y pasión que solíamos compartir. Yo seguía amando a Oscar, pero a veces me preguntaba si aquello era suficiente. No era infeliz, pero tampoco estaba completamente satisfecha. Y esa insatisfacción, por pequeña que pareciera, fue la grieta por donde se filtró el error más grande de mi vida. La rutina era cómoda, pero predecible. Oscar trabajaba largas horas en la oficina y yo pasaba la mayor parte del tiempo frente a mi computadora sumergida en proyectos de diseño que, aunque me apasionaban, a veces me hacían sentir atrapada. No teníamos hijos, algo que en un principio decidimos posponer, pero que con el tiempo se convirtió en un tema que evitábamos. Nuestra relación era estable, sí, pero poco a poco dejamos de hacer las cosas que antes nos unían. Ya no había noches de películas improvisadas ni conversaciones hasta la madrugada. Las cenas en pareja se convirtieron en momentos silenciosos frente al televisor, cada uno sumergido en sus propios pensamientos. Oscar seguía siendo el hombre maravilloso con el que me casé, pero yo sentía que algo se había apagado en mí. Empecé a notar los pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. La forma en que llegaba a casa y en lugar de abrazarme se dirigía directamente a su computadora para revisar correos de trabajo. Como nuestras conversaciones se reducían a temas triviales sin la profundidad de antes. Preguntaba si él sentía lo mismo, si alguna vez se daba cuenta de que estábamos perdiendo la chispa. Intenté hablar con él un par de veces, pero siempre terminaba convenciéndome de que estaba exagerando. Tal vez así era el matrimonio después de algunos años. Tal vez la pasión inicial simplemente se transformaba en algo más tranquilo. Pero en mi interior una parte de mí anhelaba algo más. Algo que no podía definir con claridad, pero que se convirtió en una sombra constante en mi mente. Nunca pensé que el pasado volvería a mí de una forma tan inesperada. Llevaba años sin pensar en Tyler, al menos no de manera consciente. Había sido parte de mi juventud de aquella época en la que todo parecía posible y el amor se sentía como una aventura desenfrenada. Pero la vida me llevó por otro camino, uno más estable, más seguro. Me casé con Oscar, construí un hogar, creé una vida con él, una vida en la que Tyler no tenía cabida. Sin embargo, el destino es caprichoso y decidió que nuestras rutas se cruzaran de nuevo. Un día, mientras revisaba mis redes sociales, vi su nombre aparecer en mi bandeja de mensajes. Un simple Emily. ¿Eres tú?
Bastó para que algo en mi interior se removiera. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome por qué, después de tanto tiempo, me buscaba. Finalmente, la curiosidad fue más fuerte y le contesté. La conversación fluyó con naturalidad, como si los años no hubieran pasado. Me contó que ahora vivía en la misma ciudad, que había conseguido un trabajo importante en una agencia de publicidad y que había estado viajando por el mundo, pero que siempre recordaba con cariño nuestra época universitaria. Hablar con él me transportó a aquellos días en los que la vida parecía más sencilla, en los que no había responsabilidades abrumadoras ni rutinas monótonas. Me reí con sus anécdotas, recordé cosas que creía haber olvidado. Sentí por primera vez en mucho tiempo una emoción distinta, algo que me sacó de la apatía en la que me encontraba. No vi nada de malo en seguir conversando con él, era solo un amigo. Alguien del pasado que ahora había reaparecido en mi presente. No había razón para preocuparme, o al menos, eso me decía a mí misma. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que estaba jugando con fuego. Los días pasaron y nuestra comunicación se volvió más frecuente. Al principio solo eran mensajes esporádicos, pero pronto se convirtieron en llamadas nocturnas y conversaciones interminables. Tyler tenía una forma de hablar que me envolvía, que me hacía sentir escuchada y comprendida de una manera que no sentía con Oscar desde hacía mucho tiempo. No es que mi esposo me ignorara, pero la rutina había hecho que nuestras interacciones fueran más automáticas, menos apasionadas. Con Tyler todo era distinto. Me hacía reír como cuando éramos jóvenes, despertaba en mí una parte que creía dormida. Y yo lo dejé hacer. No le conté a Oscar sobre Tyler. No porque pensara que estaba haciendo algo malo, sino porque sabía que no lo entendería. Para él, el matrimonio era una estructura sólida, inquebrantable, en la que no había espacio para dudas ni tentaciones. Yo misma creía en eso hasta que empecé a dudar. Un día, Tyler me invitó a tomar un café. Solo para ponernos al día en persona, dijo. Acepté sin pensarlo demasiado, sin imaginar lo que aquella simple salida significaría para mi vida. Nos encontramos en una cafetería pequeña lejos de las zonas que solía frecuentar con Oscar. Cuando lo vi, sentí una punzada en el pecho. Tyler no había cambiado demasiado. Seguía teniendo esa sonrisa encantadora y esa mirada que siempre parecía estar analizando cada uno de mis movimientos. Me miró como y pudiera ver a través de mí, como si supiera exactamente lo que estaba ocurriendo dentro de mi cabeza. Hablamos durante horas. Me contó sobre sus viajes, sobre los lugares que había conocido, sobre cómo nunca logró asentarse en un solo sitio porque siempre sentía que algo le faltaba. Yo le hablé de mi matrimonio, pero lo hice de una forma superficial, como si fuera un detalle más de mi vida y no el pilar sobre el que estaba construida. En un momento nuestras manos se rozaron sobre la mesa. Fue un contacto breve, casi accidental, pero sentí un escalofrío recorrerme. Me di cuenta de que estaba cruzando una línea. Pero en lugar de alejarme, me quedé allí, mirándolo a los ojos, esperando a ver qué pasaba después. Y entonces me invitó a su departamento. Yo debería haber dicho que no. Debería haberme levantado de esa mesa, haberle dicho que esto no estaba bien, que yo era una mujer casada. Pero no lo hice porque en el fondo una parte de mí ya había tomado la decisión. Cuando llegamos a su departamento, sentí como mi respiración se aceleraba. Era como si mi cuerpo supiera lo que estaba a punto de ocurrir antes de que mi mente pudiera racionalizarlo. Tyler abrió la puerta y me dejó pasar. El lugar era amplio y moderno con grandes ventanales que dejaban entrar la luz de la ciudad. Pero no me fijé en los detalles. Lo único que importaba en ese momento era la tensión palpable entre nosotros. Nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro. Al principio seguimos conversando. Como si todavía intentáramos convencernos de que esto era solo una reunión inocente, pero no lo era. La forma en que me miraba, la cercanía de su cuerpo, el silencio que se hizo cada vez más largo entre frase y frase, todo indicaba que estábamos a punto de cruzar el límite. Tyler se acercó lentamente. No me tocó de inmediato, solo me miró esperando algún indicio de que podía continuar. Y yo, en lugar de detener, en lugar de decirle que debía irme, simplemente cerré los ojos y dejé que ocurriera. El beso fue suave al principio, casi tímido, pero en cuestión de segundos, la contención se desvaneció y la pasión que habíamos estado reprimiendo se desbordó. Fue un torbellino de sensaciones,
Una mezcla de culpa y deseo que se entrelazaban en mi mente. Esa noche, traicioné a Oscar. Cuando desperté al día siguiente en la cama de Tyler, la realidad me golpeó con una brutalidad que no esperaba. Miré a mi alrededor sintiendo el peso de lo que había hecho. No era una simple travesura ni un error sin consecuencias. Era una traición, una fractura en todo lo que había construido con Oscar. Me vestí en silencio tratando de evitar la mirada de Tyler. No me detuvo, no me pidió que me quedara. Sabía que esto no era el inicio de algo nuevo, sino el colapso de algo que ya existía. Salí del departamento con el corazón latiéndome en la garganta. Afuera, la ciudad seguía con su ritmo normal, ajena a la catástrofe que acababa de ocurrir en mi interior. Caminé sin rumbo, sintiéndome perdida, vacía. Cuando llegué a casa, Oscar ya estaba ahí. Me recibió con su sonrisa de siempre, con el mismo cariño de siempre. Y en ese momento supe que lo había destruido todo. Intenté fingir que nada había pasado. Intenté convencerme de que podía seguir adelante como si aquella noche nunca hubiera existido. Pero el problema de los secretos es que tarde o temprano encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando Oscar descubriera la verdad, nada volvería a ser igual. Desde aquella noche con Tyler, mi vida dejó de sentirse normal. Aunque intenté seguir adelante como si nada hubiera pasado, el peso de la culpa se instaló en mi pecho como una sombra constante. Me despertaba en la madrugada con la sensación de que Oscar me miraba diferente. Aunque sabía que todo estaba solo en mi mente. A cada gesto suyo, a cada sonrisa, a cada te amo, dicho con naturalidad, mi estómago se retorcía porque yo sabía que no lo merecía. El primer fin de semana después de la infidelidad, Oscar y yo salimos a cenar como solíamos hacer. Era un intento suyo de reconectar, de romper la monotonía que últimamente nos envolvía. Me tomó de la mano en el restaurante y mientras sus dedos jugaban con los míos, me dijo cuánto me amaba y lo mucho que significaba para él nuestra relación. Yo asentí y sonreí, pero por dentro me sentía la peor persona del mundo. Intenté excusarme en mi mente. Solo había sido una vez. No había sido algo planeado. No tenía sentimientos por Tyler. Solo había sido un error, un desliz. Pero cuanto más intentaba justificarlo, peor me sentía. No podía mirarlo a los ojos sin que mi corazón se acelerara, temerosa de que en cualquier momento lo descubriera todo. Y aunque traté de alejarme de Tyler, aunque borré su número y eliminé nuestras conversaciones, no podía evitar pensar en lo que había pasado. No porque lo extrañara a él, sino porque sabía que esa noche me había convertido en alguien que nunca quise ser. Las semanas pasaron y empecé a comportarme de manera extraña. Evitaba estar demasiado cerca de Oscar, me volvía distante sin darme cuenta y cuando él intentaba abrazarme o besarme, mi cuerpo se tensaba. No era porque ya no lo quisiera, sino porque sentía que no tenía derecho a recibir su amor después de lo que había hecho. Pero lo peor de todo era que Oscar estaba empezando a notarlo. Oscar siempre había sido un hombre paciente, alguien que prefería hablar antes de asumir lo peor. Pero incluso él tenía sus límites. Empezó con preguntas sutiles. ¿Estás bien? Te noto distante últimamente. ¿Pasa algo en el trabajo? Te veo preocupada. Seguro que todo está bien entre nosotros. Cada pregunta me ponía más nerviosa. No sabía cómo responder sin delatarme, así que solo fingía estar cansada o estresada. Pero él no era tonto. Sabía que algo estaba mal, aunque no podía precisar qué. Una noche, después de la cena, me tomó de la mano y me miró a los ojos con seriedad. Emily, dime la verdad. ¿Hay algo que no me estás diciendo? Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Por qué dices eso? Intenté sonar tranquila, pero mi voz me traicionó. Es solo que, no sé. Siento que te perdí en algún momento. ¿Qué estás aquí? Pero no realmente aquí. Antes hablábamos de todo y ahora parece que tienes miedo de decirme lo que piensas. Me quedé en silencio sin saber qué decir. Oscar suspiró y pasó una mano por su cabello. Si hay algo que te preocupa, por favor, dime. No quiero que nos convirtamos en esas parejas que se distancian sin darse cuenta. Me mordí el labio y sentí mis ojos llenarse de lágrimas. Quería decirle la verdad, confesarle todo y pedirle perdón. Pero el miedo me paralizaba. Miedo a verlo destrozado, miedo a perderlo, miedo a que nunca pudiera mirarme de la misma manera. Así que elegí el silencio. Ay, no es nada,
Oscar. Solo ha sido un mes difícil, mentí. Él asintió lentamente, pero su mirada me dijo que no me creía del todo. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Oscar encontró la prueba de mi traición. Llegué a casa después del trabajo y encontré a Oscar sentado en la sala con una expresión que nunca antes le había visto. Tenía su teléfono en la mano y su mirada estaba fija en la pantalla. Me acercó el teléfono y en la pantalla vi algo que me heló la sangre. Era una captura de pantalla de una conversación entre Tyler y yo. No entiendo cómo, si siempre eliminaba los mensajes que me mandaba con él. Sentí como el aire abandonaba mis pulmones. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Mi corazón latía descontrolado. Así que es cierto. Me engañaste, su voz tembló, pero no de tristeza, sino de rabia contenida. Y déjame explicarte. Explicarme que, Emily, que solo fue una vez. Que no significó nada. ¿Qué lo sientes? Sus palabras me dolían mucho. Oscar, por favor. Y no quiero escucharte, se puso de pie, alejándose de mí como si mi presencia lo enfermara. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo tuviste el descaro de volver a casa y fingir que todo estaba bien? Después de eso hubo una serie de insultos por parte de Oscar hacia mí. La verdad es poco comparado a lo que hice. Recogí mis cosas entre sollozos y salí de nuestra casa, la casa que habíamos construido juntos. Me quedé de pie en la puerta esperando que él me llamara, que me dijera que me quedara, que lo intentaríamos. Las lágrimas caían sin control cuando me di cuenta de que este era el final. Todo había terminado en cuestión de minutos y no había nada que pudiera hacer para remediarlo. Intenté acordar el momento exacto en el que mi vida se descarriló, en el que crucé la línea que no debía haber cruzado. Todo lo que habíamos construido juntos, todo lo que habíamos prometido, se había derrumbado por una sola noche. Por un solo error que ahora definía mi destino. Me fui a casa de una amiga, pero nada podía hacerme sentir mejor. No podía dormir, no podía comer. No podía dejar de pensar en lo que había hecho y en cómo había destruido mi matrimonio con mis propias manos. Intenté hablar con Oscar, llamarlo, escribirle mensajes que nunca respondía. Lo único que recibí de él fue un correo con los documentos de divorcio adjuntos. Ver ese correo fue como recibir una sentencia de muerte. Sabía que el divorcio era lo más lógico después de lo que había hecho, pero verlo escrito, oficial, legal, me hizo darme cuenta de que esto no era solo una pelea de la que íbamos a salir adelante. Era el fin. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Cada trámite, cada ida a la oficina del abogado era un recordatorio de mi error. Oscar no quería hablar conmigo más de lo necesario. Se limitaba a lo estrictamente legal. Como si nuestra historia de años no significara nada. El día en que firmamos los papeles definitivos, lo vi por última vez. Nos sentamos en una fría sala de conferencias frente a los abogados que leían cada cláusula como si no estuvieran destruyendo lo que una vez fue una vida juntos. Él no me miró ni una sola vez. Cuando todo terminó y nos levantamos para irnos, intenté acercarme. Oscar no me dejó terminar. No hay nada más que decir. Emily. Y sin más, se dio la vuelta y salió de la sala, dejándome ahí con los documentos en la mano y el corazón hecho pedazos. Me quedé de pie por varios minutos sin saber qué hacer. No había marcha atrás. No había segunda oportunidad. No había redención. Había perdido al hombre que más había amado y no tenía a nadie más a quien culpar excepto a mí misma. Los días después del divorcio fueron una tortura silenciosa. Cada rincón de mi nueva realidad era un recordatorio constante de lo que había perdido. Las noches se hacían eternas, llenas de insomnio y pensamientos que no podía apagar. Mi mente regresaba una y otra vez a esa noche, a esa decisión que lo cambió todo. Había creído que era solo un error, un desliz que podría superar, pero ahora entendía que había sido mucho más que eso. Había sido el fin de mi matrimonio, de la única vida que realmente me hacía feliz. Una tarde, mientras estaba acostada en la cama mirando el techo sin ganas de hacer nada, mi teléfono vibró. Al ver la pantalla, el nombre de Tyler apareció en la notificación. Mi cuerpo se tensó de inmediato. Emily, sé que debes estar mal, pero esto es lo mejor para ti. Oscar nunca te mereció. Ahora eres libre de vivir sin restricciones, sin una rutina aburrida. Sé que te duele ahora, pero con el tiempo verás que todo esto fue para mejor. Podemos vernos, hablar.
No tienes por qué pasar estas horas. Mi estómago se revolvió al leerlo. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. Pensé en responderle, en decirle que se equivocaba, que no había nada bueno en lo que había hecho, que mi libertad se sentía como una condena, que lo único que quería era regresar el tiempo y evitar haber caído en esto. Pero no valía la pena. Con un profundo suspiro, apreté el botón y lo bloqueé sin responder. Creo que debía hacer eso antes de que esto destruyera mi vida. Ojalá pueda rehacer mi vida, está muy difícil, pero no es imposible.